Sierra Delta, con Francisco José Girado. Pues a la hora de presentar y dar la bienvenida a nuestro primer invitado del programa de hoy, lo cierto es que tengo que confesar una cosa. Estamos terminando temporada y estamos muy contentos. Ya la semana que viene haremos una recopilación de los logros que hemos tenido siempre reservamos el último programa para hacer una recopilación de logros. Ya le tenemos aquí con nosotros. Pero el asunto es que este hombre tenía que haber estado aquí, idealmente, mucho antes. Estoy hablando del coronel del Ejército de Tierra, Jesús Díez Alcalde. Mi coronel, bienvenido de nuevo a Sierra Delta. Muchas gracias y un placer estar aquí otra vez. Pues, y digo que tenía que haber estado antes porque le tuvimos pues tan lejos como en Sierra Delta, nada de 100, Sierra Delta 68, que eso es hace muchísimo tiempo, desde luego antes de la pandemia, y estuvo hablando, le maltratamos porque por entonces todavía tenemos el límite estricto de media hora de duración y al hombre le hicimos dar un paseo por África que conoce, que domina y que explica también, pero vamos, en cuestión de 25 minutos, una cosa así, cosa que fue un maltrato absoluto. Y quedamos ya por entonces con el compromiso de que volviese a explicar en condiciones y además de forma más segmentada y más dedicada los asuntos de interés africanos. Y ahora sin el límite, pues nos lo pusimos como objetivo hacerlo esta temporada. Obviamente, por culpa nuestra, no ha podido ser. No por la disponibilidad del coronel, que siempre es magnífica y la máxima posible, y lo que le permite su agenda. Pero sí es verdad que a mí al menos se me queda esa espinita, mi coronel, que con su colaboración y generosidad tendremos que sacarnos más pronto que tarde. Bueno, ya sabe que es un placer volver siempre aquí, hacéis un trabajo formidable. Y venir a hablar de África, pues cuando quieras, ¿no? No me parece que me hayan maltratado, ni muchísimo menos, al revés, completamente al revés. Pero bueno, Fuimos bueno, yo siempre digo que África necesita su tiempo y lo tendremos, ¿no? Sin más. Genial. Pero en esta ocasión, como decimos, efectivamente, no viene a hablar de África, sino que viene a hablar de un asunto muy relacionado con el actual destino del coronel, que nosotros, que es el Departamento de Seguridad Nacional, y venimos a hablar del reciente y flamante Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, del que ha sido responsable, él es el responsable del proyecto. Y simplemente voy a leer una primera cita. Estoy citando, obviamente, abro comillas. Aumentar la concienciación social sobre el carácter imprescindible de la seguridad nacional y de la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a los desafíos, riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos como sociedad y como país. De forma muy sucinta, en 3 líneas, eso es lo que pretende el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, como digo, recientemente aprobado. Mi coronel, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con la cultura, con la conciencia de seguridad nacional en España? Bueno, ha resumido muy bien cuál es el objetivo de este plan. Por empezar, por lo más importante, ¿qué sucede? Bueno, pues que estamos dispuestos a fortalecerla, ¿no? A fortalecer que nuestra sociedad, que nuestra administración y que nuestra sociedad tenga una conciencia mucho más amplia, mucho más fuerte sobre la importancia de la seguridad nacional en el desarrollo de nuestra vida cotidiana y también, como ha subrayado, pues la corresponsabilidad de todos, ¿no? La seguridad nacional somos todos y, por tanto, necesitábamos integrar todas las actividades que ya se vienen desarrollando relativas a la seguridad en las distintas ámbitos sectoriales, ¿no? Esto no es nuevo, no podemos decir que evidentemente que la cultura de seguridad nacional no tenga ya una larga historia. Es decir, hay partes de la administración que han estado más volcadas en fomentar esta cultura. Podemos hablar de defensa, de interior, incluso de asuntos exteriores, que son los elementos fundamentales o los componentes fundamentales de la seguridad nacional.
Pero también se ha procurado proyectar en la sociedad la importancia de tener de garantizar la seguridad alimentaria, de garantizar la seguridad energética, de la ciberseguridad, el acceder con seguridad al ciberespacio, el derecho a estar bien informados, etcétera. Con lo cual, partimos de que hay unas actividades muy desarrolladas en ámbitos competenciales de toda la administración del Estado, incluidas también, por supuesto, las comunidades, las entidades locales, y lo que hemos pretendido, como digo, es fortalecer a través de un plan integral que nos integre a todos en el fomento de la cultura de seguridad nacional. Ahora vamos a entrar en detalles. Por cierto, un pequeño paréntesis para aquellos que nos están escuchando. Esta entrevista con el coronel Díez Alcalde se puede ver también en YouTube, con lo cual es muy sencillo, simplemente meterse en YouTube y buscar Sierra Delta 135, el número del episodio, o SD 135, y ahí, además de escucharnos, nos pueden ver. Y si nos están viendo, pues el podcast completo, es decir, todo lo que viene después de esta entrevista con el coronel, tenemos mucho que ofrecer esta semana. Estamos hablando del repaso completo a las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y Estados Unidos, y de Biden-Putin, además del tema de las maras, el crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Pues lo mismo, hay que irse, o al contrario, hay que irse al audio, iVoox, Spotify Podcast o Google Podcast, SD 135, Sierra Delta 135. Mi coronel comentaba antes que se había realizado desde otras partes de la administración esfuerzos anteriores y loables, importantes, de muchos años. Se refería a la cultura de defensa, a la cultura también de seguridad interior. Pero claro, es que la seguridad nacional es un paraguas que engloba todo eso, ¿verdad? Claro, lo primero, que es un concepto relativamente nuevo en España, ¿no? Empezamos en España, ¿no? O sea, empezamos, por poner un punto de arranque, aunque estaba en el sustrato siempre de las actividades del Estado, evidentemente la seguridad nacional, en España surge con más fuerza a partir del 2012, cuando se crea el departamento, y después se desarrolla una ley de seguridad nacional en el año 2015, ¿no? Y por tanto, hay que llevar y proyectar este concepto a la sociedad, y hay que explicar qué es este concepto, ¿no? Y por eso es formidable tener esta oportunidad de hablar hoy aquí en este programa, ¿no? Porque la seguridad nacional la tenemos todos asimilada a la acción del Estado para proteger la libertad, los derechos de los ciudadanos, para garantizar la defensa de España, garantizar el ordenamiento constitucional e incluso, pues, contribuir a la paz internacional con nuestros socios y aliados, ¿no? Pero la seguridad nacional ha transitado ya y en el ámbito internacional, fundamentalmente a partir de los años 90, cuando Naciones Unidas subraya la necesidad de garantizar la seguridad humana. Y cuando hablamos de la seguridad humana, hablamos de todas las seguridades que rodean al ciudadano, a la persona, al ser humano, ¿no? Y por tanto, lo que pretende la seguridad nacional es garantizar que la vida cotidiana del ciudadano está protegida. Y en esta vida cotidiana del ciudadano, por supuesto, lo ha citado antes, juega una importancia vital la defensa del territorio, la defensa de España, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, pero también el ciudadano percibe otras muchísimas más seguridades o quiere percibir seguridad alrededor de su vida, ¿no? Que tiene garantizados los suministros, que tanto energéticos o alimenticios, o lo que decíamos antes de la libertad de moverse con seguridad por el ciberespacio. Y todo eso, higiénicos, sanitarios, por supuesto, que lo tenemos muy encima. Por supuesto, ¿cómo vamos a olvidarlo, ¿no? La seguridad sanitaria, ¿no? que ofrece el Estado. Y por tanto, como dice el lema de la seguridad nacional y de este proyecto, protejamos lo cotidiano. Protejamos en plural, quiere decir, el Estado asume su acción, su responsabilidad primigenia en garantizar la protección del ciudadano, pero también el ciudadano, y lo hemos visto a lo largo de esta larga pandemia que hemos sufrido y que empezamos ya de la que empezamos afortunadamente a salir, y que espero que en breve pongamos un punto y final, pues nos hemos dado cuenta que la seguridad de todos responde a nuestro comportamiento, o conformamos la seguridad de todos a través de nuestro comportamiento individual, ¿no? La seguridad individual como al final coadyuva en la seguridad colectiva de toda la ciudadanía.
Este Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional no nace porque sí, no nace de forma espontánea, sino que de hecho, creo que en redes sociales he escrito que es un documento largamente debido a los españoles. Ahora me explica por qué documentos, incluso qué documentos con rango de ley, qué leyes pedían la elaboración de este plan, que al final en lo que va es en intentar poner los instrumentos y las vías para que la sociedad española tome, por lo tanto, conciencia y construya, no voy a decir comienza a construir, voy a decir construya o continúe construyendo cultura de seguridad nacional. Sí, así es. O sea, esto, como decíamos antes, no parte de cero. Han nombrado a defensa, ¿no? Yo soy militar, soy coronel y toda mi vida profesional se ha desarrollado, a caballo de la necesidad de proyectar en la sociedad la necesidad de la defensa, ¿no? Y por tanto se ha desarrollado... Mi coronel, fíjese si hace... Perdón, que es que ahora que me ha comentado su empleo, fíjese si hace tiempo que vino usted, que usted tenía otro empleo cuando vino aquí. Pues sí, es que sí, es cierto. Sí, es que van pasando los años. No me lo perdono, es que no me lo perdono, que teníamos que haberlo arreglado antes, hombre. Bueno, no, por favor, van pasando los años, nos vamos haciendo mayores o menos jóvenes y bueno, pues efectivamente llegó... Perdón, es que he pensado en... Llegó el ascenso, no tiene más. Y por tanto, de hecho este propio plan integral aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de mayo hace una referencia especial al esfuerzo que ha hecho Defensa, el ámbito de la defensa, por proyectar esta cultura, también al Ministerio de Interior, la Ciudad Ciudadana, pero también a las comunidades autónomas o a las entidades locales que han llevado a las aulas la importancia de la seguridad en ámbitos como decíamos antes, pues del uso correcto del ciberespacio, ¿no? A través de Internet, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues lo que pretendimos desde el año, refería antes a las leyes que sustentan este plan, en el año ya 2015, la Ley 36 de Seguridad Nacional, establecía que el gobierno desarrollaría planes para incrementar la cultura de seguridad nacional en la ciudadanía, ¿no? En la administración y en la ciudadanía, por compartir. Y efectivamente después la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que ahora está, como saben, en periodo de revisión, pues ya lo ponía negro sobre blanco y decía, vamos a desarrollar un plan integral de cultura de seguridad nacional. En estos años hemos hecho un trabajo paralizado, como muchos, o ralentizado por efectos de la pandemia, y ahora, pues, después, a partir del año pasado, fundamentalmente, iniciamos un proceso ya mucho más asentado para llegar al final a este plan integral de cultura de seguridad nacional que ha sido, pues, aprobado por el gobierno. Uh-huh. Este plan ustedes no le redactan. Ahí en el departamento le redactan ustedes, lo envían al gobierno y lo aprueban. No ha sido así ni mucho menos, ¿verdad? ¿Quién ha participado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Ha habido consenso? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que eso es una de las partes, y le agradezco la pregunta porque es una de las partes más importantes de este plan, ¿no? Este plan, el Departamento de Seguridad Nacional ha sido el órgano encargado de coordinar la elaboración de este plan, ¿no? Pero yo me gustaría subrayar que este plan, el proceso del plan, el plan se ha mantenido desde el principio, informado a la Comisión Mixta Congreso y Senado de Seguridad Nacional, de que íbamos a elaborar este plan, de cuáles eran los parámetros de este plan, de cuáles eran los objetivos. Y después, a partir de ahí, hemos trabajado ya desde hace tiempo, como digo, después en junio del año pasado ya empezamos aceleramos las máquinas, pero ya llevábamos trabajando desde hace tiempo con los 22 ministerios. Los 22 ministerios han participado en la elaboración de este plan. O sea, hemos hecho una redacción conjunta de los 22 ministerios a través de reuniones periódicas, de grupos de trabajo, y para consensuar al fin y al cabo este plan, porque, como decíamos desde el principio, lo que subyace en este plan es que la seguridad es cuestión de todos, es cuestión de todos. Y por tanto queríamos que estuvieran absolutamente todos los ministerios, o sea, todos los ministerios querían participar. Pero además hemos hecho partícipes a todas las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional y hemos recibido las aportaciones de las comunidades autónomas que han enriquecido este plan, ¿no? Además, hemos tenido la oportunidad de contar con un nutrido grupo de expertos del ámbito académico, del ámbito del periodismo, del ámbito
del análisis de los centros de estudios estratégicos, y aquí me va a aprovechar que le dé las gracias porque su colaboración dentro de este grupo de expertos también ha sido muy señalada, ¿no? Fue un honor, como no puede ser de otra forma. Pero en cualquier caso se lo agradezco porque bueno, hoy es un ejemplo y hoy estamos hablando y conoce usted muy bien cómo ha sido la elaboración del plan. Uh-huh. Y por último, bueno, pues al final, cuando yo teníamos el borrador final, bueno, pues lo presentamos otra vez a la comisión mixta. Fue al Consejo de Seguridad Nacional donde se decidió que se elevara al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Y por tanto tenemos un plan integral de cultura de seguridad nacional aprobado por el Consejo de Ministros, que es la mayor institución política para aprobar este tipo de plan, como ya decía la ley del 2015. Muy importante, sobre todo en la España en la que vivimos, que ninguna parte de la administración puede decir que no estuvo implicada y que no pudo aportar sus ideas y que sus ideas y sus intereses se vieron recogidas. Es una opinión mía. Mi coronel, este texto, que es mucho más que un texto, porque, bueno, no sé si llamarlo herramienta, porque casi sería una caja de herramientas, pero bueno, metáforas aparte. No sé si lo hemos comentado ahora en nuestra conversación o ha sido fuera de micrófono, pero lo que acaba de fijar es definitivamente el papel activo del ciudadano en la seguridad nacional. Algo absolutamente necesario. Muchas veces, cuando yo he intentado trasladar el concepto, incluso con colegas, se malinterpreta. Y de hecho, yo recuerdo un fotógrafo que, además, muy buen fotógrafo, que llegó a decir, bueno, sí, hombre, lo que me llegó a decir, en conversación privada, lo que faltaba, ¿no? Que el ciudadano tuviese, no sé si es que se imaginaba que un ciudadano tenía que coger las armas o hacer labores de protección civil o no sé, o vacunar. No es eso ni mucho menos. No. ¿A qué se refiere con que el ciudadano tiene que ser una parte activa y no pasiva, un sujeto activo y no pasivo de la seguridad nacional? Bueno, yo creo que es fundamental. Lo ha definido como una herramienta. El propio plan se define a sí mismo como un documento marco donde integrar y aunar las actividades que se realizan por parte no solamente de la administración, sino también de la sociedad civil, también del ámbito educativo, de los medios de comunicación, para fortalecer la idea de la necesidad de la seguridad nacional, ¿no? Y todo el plan se basa efectivamente en situar al ciudadano en el centro y proteger, como hemos dicho, su vida cotidiana. Desde este momento en el que estamos en paz, que no hay paz entendida, pues en su término más amplio, ¿no? Pero que los ministerios están desarrollando sus actividades y, por tanto, están haciendo partícipe al ciudadano, ¿no? Pero no nos referimos, por supuesto, a ninguna de las situaciones a las que hacía referencia. O sea, nos referimos cuando es parte activa, quiere decir, sobre todo, que sea un ciudadano bien informado sobre lo que le rodea, bien informado sobre lo que le rodea, no solamente en España, sino lo que le rodea en el mundo, que puede afectarle en su vida, y que esté concienciado de la importancia de la seguridad nacional y sobre todo de los esfuerzos que requiere la salvaguarda de su seguridad, ¿no? Y para esto necesitamos su participación, a través de ser consciente de esto, ¿no? Pero también de aportar de una forma directa, ofrecer la oportunidad al ciudadano de que también sea partícipe en todas estas actividades de fomento de cultura de seguridad nacional. Y por eso uno de los ámbitos de actuación es llegar a la participación activa de la sociedad. Pero además, en estos tiempos que corremos, y lo hablábamos antes, en estos tiempos que vivimos, todos nos hemos dado cuenta que mi seguridad personal depende de la seguridad del ciudadano con el que convivo, con el que desarrollo mi vida en comunidad, ¿no? en este país. Y por tanto, necesitamos un ciudadano consciente, un ciudadano, por supuesto, crítico, y un ciudadano que aporte a su propia seguridad para, a partir de ahí, construir la seguridad del Estado. Los estados se construyen ahora desde el ciudadano y por eso están en el centro del sistema de seguridad nacional, del sistema de protección. Porque a partir de la seguridad del ciudadano se construye la seguridad del Estado. Uh-huh. Y es fundamental que el ciudadano se sienta seguro y que participemos todos en la seguridad colectiva para que aumente esta conciencia de seguridad nacional. Tengo justo,
por casualidad tenía apuntado para mencionar una cita del documento que va directamente en esa línea. Abro comillas. Sin seguridad es imposible cimentar la libertad, el progreso y el bienestar de la ciudadanía y la sociedad, que son la base esencial sobre la que se construye y asienta el Estado. Una seguridad en la que, como ha dicho el coronel, tiene que participar el ciudadano. Vamos a ver, para los oyentes que habitualmente son especializados que nos escuchan, no hace falta ahondar en el asunto. Si nos están escuchando militares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, políticos dedicados al asunto y decisores y demás, saben de qué estamos hablando porque es una doctrina que ya tiene unos cuantos años en todo tipo de documentos relacionados con el área. Para el que no esté tan especializado, por ahondar un poco más, a mí se me ocurren muchísimos ejemplos, es decir, que van todos a bajar a la idea que ha explicado aquí el coronel. Desde, recuerdo, podría ser una especie de abuelo del ejemplo que voy a poner, un abuelo de esta idea de aquella propaganda americana doméstica de la Segunda Guerra Mundial contra el espionaje en suelo patrio. If you see something, say something. O sea, si ves algo, cuéntalo. Dínoslo a las autoridades. Desde estar alerta, ser consciente de los riesgos y si se ve, por ejemplo, es que es un ejemplo muy pequeño, pero podría resultar algo muy importante. Si se ve algo, saber que, yo no sé si se tiene la obligación de contar si se ve algo que no cuadre, y para eso hay que estar formado a pues multitud de asuntos, ser, lo que ha dicho el coronel, ser más conscientes de los riesgos para estar más preparado. Y poder hacer, y como eso se pueden entender 1000 ejemplos que pueden surgir en el tema de... Al final es casi por oposición, es decir, que el ciudadano lo que no puede ser es un señor apoltronado esperando que el Estado le proteja, porque las amenazas se han multiplicado, porque son diarias, porque están en todos y cada uno de los dominios y porque hace falta la participación de todos. Y como digo, a cada uno se nos pueden ocurrir 1000 ejemplos y a cuál más importante. Y en cambio, si tenemos, y de esto yo creo que lo mencionábamos hace un par de programas, si tenemos que instruir a la gente de la ciudadanía en los riesgos, hay quien es reticente porque piensan que trasladar la existencia de riesgos es infundir temor. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo sé que hay esa idea, ¿no? De que hablar de riesgo y hablar de amenazas... Es un poco la idea del avestruz, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que bueno, volvemos a subrayar, porque quiero además que quede, que sea la idea fuerza de nuestra conversación, ¿no? El ciudadano en el centro, el Estado necesita del ciudadano para proteger la seguridad del propio ciudadano. Y es a lo que llama este plan, ¿no? Porque además ha citado ejemplos, y yo le cito algunos más cercanos. Todos nos hemos preocupado en que nuestros conciudadanos llevaban la mascarilla durante todo este tiempo para saber que nos protegíamos entre todos. No hemos esperado a que la policía hiciese ese Efectivamente, no lo estamos haciendo, pero también el ciudadano tiene canales abiertos para cuando detecta algo en Internet, ponerlo en conocimiento y salvaguardar la seguridad de otros usuarios de Internet o de lo que sea. Por tanto, podríamos citar muchos ejemplos y fundamentalmente, y volver a reforzar la idea de la seguridad humana, ¿no? De que no estamos hablando... También estamos hablando de defensa, también estamos hablando de seguridad interior y de asuntos exteriores, pero estamos hablando de algo que percibimos mucho más a diario, que es la seguridad alimentaria, que es la seguridad sanitaria, que es la seguridad cibernética, que son muchísimas, la seguridad de los transportes, la seguridad vial, o sea, estamos hablando de todas las seguridades, ¿no? Y referido a la pregunta de debemos comunicar a la sociedad bien y debemos informar bien a la sociedad de aquellos peligros que nos rodean, porque está en la cabecera de su programa, nos lo repite todas las semanas, que la seguridad no está garantizada nunca al 100% y que vivimos en un mundo de incertidumbre, complejo, incierto, y bueno, y entonces yo creo que hay que comunicar con tranquilidad, sin ninguna pretensión de causar temor, nada más lejos de nuestra pretensión, en la pretensión del Estado de atemorizar a la ciudadanía. Pero sí que conozca los riesgos, porque así podrá entender mejor cuál es su papel a la hora de minimizar estos riesgos y qué es lo que el Estado está haciendo para minimizar estos riesgos. Porque al final de lo que se trata es que
el ciudadano desarrolle su vida cotidiana sin estar pensando en esto, de crear una sensación de seguridad que le permita no preocuparse por ella, ¿no? Y yo creo que en esto es fundamental, o sea, no solamente hay que hablar de riesgos, de ataques tremendos, que no los hay, pero hay que hablar de riesgos que son más mundanos, que son más cercanos, que saber que hay gente mala en el ciberespacio que nos va a intentar hacer daño, saber que hay efectos o que hay situaciones en el mundo que pueden afectar a nuestra seguridad energética. Y por tanto yo creo que concienciar a la sociedad de esto, hacer una sociedad crítica es fundamental. No podemos renunciar a que la sociedad, y lo tenemos que hacer entre todos, a que la sociedad conozca el mundo que le rodea y en el mundo en el que se desarrolla su vida. De hecho, me parece fundamental. Hay en el punto 4 de la exposición de motivos de este plan, se menciona que España es una sociedad que está razonablemente protegida. Y científicamente es así. Es decir, también lo mencionábamos hace poco en el programa. Los cuadros, España es un buen país para vivir en todo este tipo de asuntos y en muchos otros, pero en este tipo de asuntos relacionados con la seguridad. Pero yo creo que eso es una de las cosas que, sinceramente, nos mata. Estamos muy mal acostumbrados y por eso yo tengo la teoría de que en muchas ocasiones cuando nos golpea algo, al sentimiento colectivo del español le golpea doblemente porque no estamos acostumbrados. Entonces, de hecho, si se habla tanto de desinformación, que es uno de los peligros que se ciernen sobre nosotros, como todas las sociedades, de hecho el informe de Seguridad Nacional 2020 lo ponía como una de los grandes vectores de riesgo pasados y presentes y futuros. Hay otro concepto relacionado con esto que estamos hablando y que es otro peligro y en el que podemos hacer mucho más que de la desinformación que proviene de agentes externos, no necesariamente extranjeros, pero externos. Y es lo que yo llamo información, la falta de información de este tipo de asuntos, que puede ser casi tan peligrosa como la desinformación porque debería estar antes, o sea, deberíamos estar informados para que luego nos desinformen o intenten desinformarnos. Pero si en materia de seguridad nacional estamos no desinformados, sino simplemente no informados, es decir, sufrimos información, pues es otro riesgo, distinto al de la desinformación. Somos un poco como niños en pañales, los ciudadanos, y todo esto, bueno, es al final de lo que estamos hablando en toda esta conversación. Claro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Me pueden mencionar los objetivos del plan integral? Pues claro que sí. De todas maneras, pues la exposición que ha hecho sería para ahondar en ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues lo que refería de la necesidad de informar más. Y yo creo que este es otro de los objetivos fundamentales de este plan. Informar, y por eso queremos contar en el ámbito en el ámbito de la educación, que los medios de comunicación colaboren. Incluso también ha hecho referencia a decir, nosotros somos un país razonablemente seguro y queremos proyectar hacia el exterior que lo somos, porque eso tiene una incidencia clara, por ejemplo, en el turismo, que después al final estamos hablando de seguridad laboral, de tener acceso al empleo, de aumentar el desarrollo humano, que es al fin y al cabo de lo que se trata de la seguridad humana, no en concepto, no interpretado como desarrollo económico, sino el desarrollo de la persona, ¿no? Y entonces, con esa idea, tiene el objetivo principal de este plan, ya lo hemos dicho desde el principio, lo decía usted al principio, es concienciar, incrementar la concienciación social sobre la importancia de la seguridad nacional, hacer corresponsable a la sociedad también en su justa medida como clave fundamental de la seguridad nacional, y también explicar a la ciudadanía que garantizar la seguridad nacional, garantizar su seguridad requiere de unos esfuerzos, ¿no? Y creo que es bueno decirle a la sociedad que el Estado, cada uno en su ámbito competencial, está trabajando para que el ciudadano perciba esa sensación de seguridad, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrollan unos objetivos secundarios que al final convergen todos en este principal y que nos habla de
nuestro objetivo es incrementar las actividades que hacen toda la administración del Estado, la sociedad civil, el ámbito educativo, los medios de comunicación, intentar unirnos todos para converger en incrementar esta cultura de seguridad nacional, ¿no? Uh-huh. Pero también nuestro compromiso con el exterior, con la paz y la seguridad internacional, es otro objetivo secundario, ¿no? Al final, por no alargarme, todos convergiendo en el objetivo principal del plan, ¿no? Incrementar la conciencia de la sociedad sobre la importancia de la seguridad nacional para desarrollar su vida, como usted ha referido anteriormente, en libertad. En libertad. Metiéndonos un poco en los entresijos de lo que es el texto, hay bastantes novedades que a mí me llaman la atención desde el desde el lado positivo, como es el establecimiento de una serie de comunidades de referencia, es decir, comunidades objetivo de seguridad nacional que se pretende cada vez se conviertan en emisores de cultura de seguridad nacional. Explíquenos eso, por favor. Bueno, pues con este concepto, este grupo que hemos denominado comunidad de referencia, al fin y al cabo, si uno lo lee, si uno profundiza en el plan, y yo les invito a que lean el plan, que ya ha sido publicado en boletín oficial la semana pasada, al fin y al cabo estamos representando toda la sociedad y una vez más la comunidad de referencia más importante es la ciudadanía. Uh-huh. Todo se dirige a la ciudadanía, pero hemos querido también para explicar la ambición de este plan, es decir, especificar cada una de aquellas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están dentro de esta comunidad de referencia, que podríamos llamar España, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, efectivamente, nosotros queremos que todas ellas sean emisores de esta idea, de estos mensajes de seguridad nacional y a la vez receptores, porque al fin y al cabo estamos viviendo en comunidad, dentro de un Estado social y democrático de derecho y por tanto todos somos parte, ¿no? Y por eso hacemos una referencia explícita a las Cortes Generales, a la administración del Estado a los niveles estatal, autonómico y local, pero también queremos todas las organizaciones de la sociedad civil como parte de esta comunidad de referencia, incluso las comunidades digitales, porque estamos en un mundo tremendamente digital, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando uno lo lee, aunque los hemos especificado en 10 concretos, cuando uno lo ve y pone arriba en la cúspide de esta organización de España, pues está la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y por tanto es lo que pretendemos, que sea que todos nos retroalimentemos en difundir la importancia de la seguridad nacional y aportar y además recibir, porque a lo mejor la persona que está encargada de garantizar la seguridad sanitaria de la sociedad, pues no es tan consciente de que es necesaria la seguridad de la defensa del territorio ante cualquier amenaza o riesgo exterior, y es lo que queremos, ¿no? O sea, estamos recibiendo la necesidad de tener una sanidad pública y estamos en una seguridad sanitaria y estamos al mismo tiempo interactuando con los que fomentan la cultura de defensa, por ejemplo, ¿no? A mí, yo cuando leí el plan me pareció una de las innovaciones más importantes y voy a explicar por qué. Y yo creo que lo voy a saber hacer rápido y entendible. Estamos en un mundo globalizado en el que uno de los peligros es precisamente el que se pierda el individuo y determinadas comunidades entre la masa. Los que nos dedicamos a emitir mensajes somos muy conscientes de la individualización hasta donde se pueda, o dicho de otro modo, la segmentación. Esto es una segmentación de la sociedad española y es muy importante porque aunque el mensaje o el trasfondo del mensaje sea el mismo, la forma del mensaje debe cambiar según el objetivo. Entonces, es muy importante. Podría haber habido un plan integral de cultura de seguridad nacional sin esta segmentación, pero me parece, y ya digo que cuando lo leí me pareció una de las cosas más importantes y va en la línea de otra cosa que quiero que quede clara porque se ve cuando se lee el texto. El texto es largo, el texto es complejo, pero el texto es útil. Es decir, tiene vocación de utilidad, tiene herramientas, vías como esta para que sea aplicable, para que se pueda ejecutar desde el minuto 1 que está aprobado, ¿no? Así es. O sea, yo, me va a permitir complejo, sí, porque la seguridad nacional, garantizar la seguridad nacional es complejo, pero yo creo que
que cualquiera puede entender Sí, y por supuesto. puede perfectamente saber el objetivo y la propuesta y la intención de este plan, ¿no? Y bueno, referido a lo de la segmentación, yo creo que también lo que intenta transmitir el plan es que estamos todos dispuestos, toda la administración, pretendemos aunar a sociedad civil, ciudadano, con una idea general, porque todos juntos somos más fuertes. Simplemente, ¿no? Y entonces, es cierto que algunos tendrán más responsabilidad, estarán más volcados en unas seguridades que son más evidentes, y hay otros que estarán trabajando en seguridades que no se perciben, pero que son absolutamente necesarias. Y por eso hemos querido hacer un plan que tiene la ambición de aunar e integrar todas las actividades que todos realizamos para que, desde nuestros ámbitos competenciales, para proyectar en la ciudadanía la importancia de la seguridad sectorial. Hablamos de sanidad, hablamos de ciberespacio, hablamos de transporte, hablamos de algo tan importante como garantizar el suministro, la seguridad de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí todos, porque están además los 22 ministerios, se ven reflejados como parte fundamental de este plan integral. El plan es tan aplicable y es tan herramienta para ejecutar que de hecho tiene líneas de acción. Son 4 grandes líneas de acción que, si le parece, le voy a mencionar una a una y que nos las desgrane brevemente cada una. La primera sería, dicho sucintamente, la formación, tan fundamental, básica, la formación. Sí, bueno, tampoco es nuevo, pero también estamos dispuestos a fortalecer la presencia de la seguridad nacional en el ámbito educativo, ¿no? Por supuesto, adaptada a cada uno de los niveles educativos, con las competencias de las comunidades autónomas, Ministerio de Educación, para hablar al alumnado de diferentes niveles de las distintas seguridades. Volvemos otra vez que conforman la vida. Y por tanto, pretendemos, liderados por el Ministerio de Educación, incluir en los currículos contenidos que refuercen esta idea, ¿no? La necesidad, uno, de la seguridad nacional, suma de todas las seguridades, y por otro también la corresponsabilidad del ciudadano a través, repito, de la formación, que es la primera y me atrevería a decir fundamental. Porque cuando uno mira al mundo, todos los países de nuestro entorno trabajan por la seguridad nacional y por proyectar cultura de seguridad nacional. Es verdad que hay muchos países que lo tienen totalmente incardinado en el sistema educativo, y entonces todas estas cosas se hablan. No hay que irse muy lejos, se hablan en las aulas, en las universidades, en las aulas de primaria, de secundaria, cada una adaptada a su nivel, los contenidos, y en las universidades, etcétera. Entonces, y en la formación profesional, y por tanto queremos, por un lado, reforzar los contenidos de seguridad nacional. Hay una asignatura en esta nueva ley orgánica de educación, la LOMLOE, llamada LOMLOE, que habla de la asignatura de valores éticos y cívicos, ¿no? Bueno, pues aquí habla de lo que estamos hablando, al fin y al cabo, es de ciudadanía, de conformar sociedad, de una sociedad que tiene que vivir en comunidad, y por tanto vamos a incluir contenidos, pero también en distintas asignaturas, cuando se conformen, incluir estos contenidos, ¿no? ¿Por qué no hablar de la seguridad energética? ¿Por qué no hablar de la seguridad en el ciberespacio? Que ya lo estamos haciendo, que el uso de Internet para que sea un uso seguro, etcétera, etcétera. Y por tanto, queremos entrar, este plan pretende, como una de sus líneas de acción, estar muy ligado a la formación, ¿no? Qué importante la formación en ciberseguridad, sobre todo para los niños. Este programa, años llevamos sin duda, hay recuerdos a nuestro profesor Abel. Abel, que luego estará con nosotros, y hemos hablado infinidad de veces, y además ya tenemos las herramientas de las instituciones. Ahí está el INCIBE haciendo, por ejemplo, una labor importante. Bueno, estamos en el prólogo hacia un camino que parece, por lo menos, esperanzador. Ahora se nos ponen un poco a todo el equipo las orejas rojas cuando hablamos de la segunda línea de acción, que sería divulgación y comunicación pública. Bueno, pues es fundamental. O sea, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder multiplicar el efecto de nuestras actividades, de nuestros mensajes, si no contamos con los medios de comunicación, ¿no? Y por eso no es una priorización, pero tampoco es casualidad que después de la formación sea fundamental los medios de comunicación. Su labor es
esencial para, aunque lo que vaya a decir es obvio, para incrementar la formación, la información, ¿no? Que tiene la ciudadanía sobre lo que rodea al mundo, ¿no? Y por tanto queremos contar y que vamos a trabajar, y nuestra pretensión es trabajar con los medios de comunicación, como estamos haciendo en esta ocasión, aunque era la primera vez que hablo de estos temas, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? La sociedad tiene que estar bien informada, suficientemente informada, y los medios de comunicación tienen una proyección que es inabarcable, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar un medio de comunicación, ¿no? Por redes sociales, por digital, por televisiones, por radios, por podcast, por todos, ¿no? Y por tanto queremos trabajar muy estrechamente con los medios de comunicación. Tengo que agradecer, además de su presencia, que ya lo he hecho y lo volveré a hacer al final de nuestra conversación, que ya vamos alcanzando, el hecho de que nos haya hecho el honor, nos haya concedido el honor de ser la primera vez que efectivamente habla el responsable de este plan integral sobre el plan integral, precisamente, y que haya elegido Sierra Delta. Muchas gracias, mi coronel. La relevancia en el exterior, tercera línea de acción. Bueno, pues lo hemos referido antes por no alargarnos demasiado, ¿no? Es fundamental que nuestra acción exterior, y así lo ha subrayado durante la elaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los demás, que en nuestras acciones exteriores proyectemos que España es un país seguro, de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y que la seguridad nacional es una acción del Estado fundamental, ¿no? Porque eso tiene muchísimos, tiene muchísimas derivadas en la seguridad comercial, derivada en la seguridad de la cadena de suministro, derivada lo decíamos antes, del turismo, y por tanto queremos, y bueno, ya sí lo quiere el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya sí lo quiere este plan, que en toda nuestra acción exterior una idea fuerza que impregne todo, es que España, en la seguridad nacional en España, trabajamos para garantizarla entre todos. Uh-huh. Usted sabe quién es Beetlejuice, ¿no? Este que se le menciona y aparece, ahí tiene el profesor Abel. Bueno, pues ahí le tiene. Encantado de saludarle ahora. Justo que le acabamos de mencionar. Está preparado para el siguiente segmento en el que estaremos. Y por último, bueno, yo creo que ya hemos incidido bastante en la participación de la ciudadanía. Pero no está mal que lo volvamos a señalar, ¿no? Porque es fundamental. O sea, la cuarta línea de acción, el cuarto ámbito de acción, es invitar a la participación activa de toda la sociedad, a través de sus organizaciones, a través de sindicatos, a través de comunidades de todo tipo, a través del ciudadano individual, ¿no? Queremos tender vías y abrir vías, y aquí vamos a intentar ser lo más imaginativos posibles para que todo ciudadano que quiera participar en la proyección de cultura de seguridad nacional, porque como ciudadano siente que es necesario, vamos a tener vías. Acabamos de empezar, decía antes, y para mí es un honor. Sí, pretendemos, como decíamos al principio, fortalecer la cultura de seguridad nacional, ¿no? Acabamos de empezar, es verdad que es la primera vez que estoy en un medio y es un honor que sea aquí, porque además creo que por el apoyo también que nos ha prestado usted con la elaboración de este plan era merecido, pero también es verdad que se acaba de aprobar, ¿no? Ya tenemos por fin todo el plan aprobado por Consejo de Ministros, y podemos celebrar también su publicación en Boletín Oficial, y por tanto vamos ya con luces y taquígrafos vamos todos a empezar a trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. O vamos a seguir, como he dicho también antes, vamos a seguir trabajando juntos por fortalecer la cultura de seguridad nacional. Es que, llevándolo al terreno de defensa, yo recuerdo en un paper que yo creo que coordiné en el seno del CSEN, a mí me daba un poco de pudor hablar de cómo crear cultura, insisto, relacionado a el departamento exclusivamente de defensa. Cómo empezar a crear cultura de defensa. Vamos a ver, no solo España es una potencia mundial académica en ideas de cómo crear cultura de defensa, anda que no tenemos escrito. Sí, pero luego es que además hay iniciativas, por supuesto. Es demasiado prepotente ignorar el trabajo de muchísima gente que nos ha precedido sobre cómo crear cultura de defensa. España tiene cultura de defensa, lo que pasa es que seguramente hay que incrementarla.
Claro. y hay que trabajar en ello, pero no es que no se haya hecho nada antes, ni muchísimo menos. Y entonces, efectivamente, es como continuar. Y en el aspecto del mayor paraguas que es la seguridad nacional, yo creo que es más correcto decir cómo continuar, Claro, por supuesto. y potenciar, ¿no? Por supuesto, o sea, sobra decir, este plan, bueno, pues bebe mucho de todo lo que se ha desarrollado en el ámbito de la defensa, la cultura de defensa. Para todos es un ejemplo, ¿no? Yo creo que cada vez más, y además me atrevería a decir y a subrayar que es un plan que se ha desarrollado con éxito, ¿no? Que la sociedad percibe cada vez más la importancia de la defensa y cada vez más cómo las Fuerzas Armadas están absolutamente a su servicio para garantizar la seguridad fuera y dentro de nuestras fronteras cuando es necesario, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. Y de hecho así se reconoce en el preámbulo, como no podría ser de otra manera, ¿no? Defensa es un ámbito departamental, una pieza fundamental, un pilar de nuestro Estado, y por tanto ellos han desarrollado durante muchísimos años, y los dos hemos participado activamente en esto, difundir una cultura de defensa, que es lo que vuelvo a repetir, ¿no? Que ahora lo que hacemos es unirnos más todos. Y a través de este documento marco, de este plan, integrar y aunar nuestras actividades y nuestras fortalezas en el ámbito, cada uno de nuestros ámbitos competenciales, para entre todos converger en el general, ¿no? La seguridad nacional. Así es. Bueno, para acabar, a mí me da la sensación de que es un plan que tiene, corríjame, que tiene vocación de permanencia, y me explico. Al contrario que, por ejemplo, otros documentos del Departamento de Seguridad Nacional, que por fuerza tienen que ser renovados cada pocos años, como la Estrategia de Seguridad Nacional, hay en el punto 10, este Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional menciona que lo suyo es el desarrollo de ideas clave para la elaboración de mensajes clave, ojo, y ahora cito, con carácter flexible, abierto y dinámico. Es decir, de alguna forma se aparece como que este plan se erige como una herramienta o caja de herramientas cuyo contenido pueda adaptarse a la actualidad y la realidad de la seguridad nacional española, pero sí que siga siendo, usted lo mencionó antes, un documento marco. Es decir, claro, un documento marco que no haga falta cambiar cada año, cada 2 años ni cada 5 años. Es decir, que no haga falta, pero que no haga falta porque efectivamente es un plan, por eso se llama plan integral, efectivamente, claro, ¿no? Aparte de por el número de actores que recoge. Es decir, que podemos tener este plan tal y como está hecho durante muchos años porque esa es la voluntad, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, la voluntad es que dentro de 20 años estemos aquí otra vez y sigamos hablando de este plan, y sobre todo que hemos desarrollado muchísimas más actividades. Cuando nos referimos a que claro que la sociedad en cada momento necesita que se fortalezca o necesita sentir la seguridad que en una determinada situación él pueda ver más en peligro, ¿no? Me refiero, o sea, si yo estoy hablando en estos momentos que hemos pasado, pues necesitamos proyectar que tenemos seguridad sanitaria, y hemos hablado mucho de ello, y por eso los mensajes van muy a caballo de la oportunidad, ¿no? O sea, es decir, si lo que queremos es que la sociedad perciba que puede desarrollar su vida cotidiana con seguridad, tenemos también que en momentos dados fortalecer una serie de ideas, porque la vida no es lineal, la vida está pues condicionada por distintas situaciones, y ya esto se irán adaptando los mensajes, y efectivamente con idea de permanencia, como decía, porque además independientemente del momento del que estemos hablando, tenemos dos órganos fundamentales que creará este plan, ¿no? Que uno es el grupo interministerial, en el momento en el que sea, que será el encargado de seguir y de que evolucione la cultura de seguridad nacional. Y por otro lado también tenemos un foro público-privado en el que se va a unir, cuando lo creemos, en muy poco tiempo, se va a unir el sector privado, el sector público, también para trabajar de forma conjunta. Por tanto, y termino, es un documento, como dice Marco, que da todas las herramientas para que podamos trabajar juntos en este objetivo general, ¿no? De fomentar, concienciar a toda la sociedad, y cuando hablo toda la sociedad es toda la sociedad, desde la administración hasta el ciudadano,
de que la seguridad es una pieza clave, imprescindible para garantizar nuestra libertad, el disfrute de nuestros derechos y nuestra vida cotidiana. Yo creo que es una idea, fuerza, otra de las ideas fuerzas que ha quedado clarísimo durante esta conversación, además de la importancia del ciudadano y su papel activo en la seguridad nacional. Pues Jesús Díez, alcalde coronel del Ejército de Tierra, destinado en el Departamento de Seguridad Nacional y responsable de este proyecto de Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias por elegir Sierra Delta para hablar por primera vez en público de este plan. Y quedamos emplazados para cuando usted pueda y quiera hablar de África largo y tendido, no como la última vez. Sí. Sí, bueno, por supuesto, las gracias nuestras, las gracias por darnos este espacio para hablar de este plan integral del que está todo muy ilusionado, el Gobierno, el Estado, aprobado en Consejo de Ministros y ya hay algo. Volveremos para hablar de África y sin olvidarnos que África es una parte fundamental de nuestra seguridad nacional. Por supuesto. ¿No? Porque lo que está haciendo usted, y creo que es... hay que reconocerlo, ¿no? Informar a la ciudadanía de que todo lo que nos rodea, y en este caso mi querida África, nuestra querida África, es fundamental para nuestra seguridad, para la suya, para nuestro desarrollo, para el suyo, ¿no? Y por tanto será un placer volver siempre. Muchas gracias por tratarnos también, coronel. Muchas gracias a ustedes. Sierra Delta, con Francisco José Girado.